Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy es martes 8 de octubre, día que se recuerda en todo el país el combate de Angamos y la hazaña histórica de nuestro héroe Miguel Grau. Y precisamente iniciamos este programa para conversar de este tema con el prestigioso historiador Antonio Zapata, quien tenemos en el set, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, acá todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, acá con un tema muy interesante que definitivamente va a servir de mucho para los jóvenes y en sí para todos los peruanos. Se conmemora el combate de Angamos con un héroe que está, lo hablamos, presente en todos los peruanos, Miguel Grau. Cuéntanos un poco, háganos recordar un poco la historia de este gran héroe que tiene nuestro país, como es Miguel Grau. Bueno, es hijo de una familia curiosa, en el sentido de que la madre pertenecía a la élite de Piura y estaba casada con un oficial del ejército colombiano que se había quedado a vivir en el Perú. Con este señor tuvo hijos y sin haberse divorciado de él, mantuvo una relación también con Grau, papá, quien a la vez era otro oficial del ejército de Simón Bolívar que se había quedado en Piura. Con Grau papá tuvo 4 hijos, la señora Seminario, y poco después de haber nacido se los iba entregando a Grau papá, quien en cierto momento se va a vivir a Paita. Y entonces Grau padre vive en Paita, trabaja en el puerto de Paita, y embarca a sus 2 hijos mayores, que son Miguel y un hermano que tuvo que murió joven, que se llamaba Enrique. Los embarca como grumetes de barcos mercantes, siendo muy pequeñitos. Miguel tenía 8 años la primera vez que se embarcó y no le fue bien en su primer viaje, puesto que encalló. Y bueno, pudo ser rescatado y regresó a la casa del padre, pero inmediatamente a continuación lo embarcó nuevamente. De tal manera que Miguel Grau en realidad creció en los barcos y es ahí donde se formó como persona, donde se formó como marino, ahí donde aprendió idiomas, ahí donde conoció todos los mares del mundo, todas las sociedades, todos los países, o un montón, ¿no? Había estado en la China, había estado en Europa, había estado en Estados Unidos antes de cumplir 20 años. Hoy recordamos 134 años de su muerte. ¿Cómo debemos recordar a Grau? ¿Cómo debemos tener presente su historia? ¿Por qué, en todo caso, dio su vida este peruano en el combate de Angamos? Bueno, como otros héroes peruanos, es una persona constante. No es una persona que se rinde con facilidad ante la desventaja material. Los peruanos estamos acostumbrados a trabajar, a luchar, a movernos en un contexto en el cual no tenemos la ventaja tecnológica. Y sin embargo salimos adelante o tratamos de salir adelante. Eso es lo que manifiesta Miguel Grau, eso es lo que expresa la persona que es tan constante, es tan afanoso detrás de lo suyo, que se pone por encima de las circunstancias materiales y domina una situación adversa. La capacidad para superar la adversidad sería, o para enfrentarla con valentía, sería la virtud de Miguel Grau por la cual es recordado. Se le conoce también como el Caballero de los Mares. Este es un apodo que se entiende que fue muy amable con los enemigos, algo que no era muy común en esa época, como me comentaba. Es algo característico que por ese motivo quizás se le recuerda también, se tiene muy presente en los peruanos esta labor de Miguel Grau. Bueno, tuvo por lo menos un par de gestos que van en esa dirección. En primer lugar, después del combate en el que hundió a la Esmeralda, recogió a los náufragos y luego, a continuación del combate de la Esmeralda, le envió con una carta muy correcta a la viuda del jefe chileno, el capitán Prat. Le envió a su viuda la espada, el kepí, en fin, el uniforme que había sido de su marido,
que había muerto en la cubierta del Huáscar. Entonces tuvo durante la guerra algunos gestos en ese sentido que abonan a su imagen de una persona muy correcta, muy apegada a las formas, caballeresco en su modo de ser, ¿no? Preocupado por los demás. Han pasado muchos años de este combate y en todo caso esta actitud, este ejemplo de Miguel Grau, ¿qué dejó a los peruanos, cree usted? ¿Qué es lo mejor que ha dejado con su heroísmo Miguel Grau a todos los peruanos? Bueno, es una guerra en la que exhibimos lo peor del Perú porque nos dividimos entre nosotros frente al enemigo, porque hubo algún presidente que se fugó, y bien hubo frases como antes los chilenos que Piérola, y en una guerra en la que exhibimos la lepra hay algunas virtudes que salieron a la luz también, algunas virtudes del Perú, y una de ellas es Miguel Grau, también Francisco Bolognesi y también el mariscal Cáceres y otros, ¿no? Como Leoncio Prado, que mencionabas hace un rato, pero por encima de ellos sobresale Miguel Grau porque es el que marca el camino, al ser el primero, es el que enseña cuál es la ruta que el Perú va a tomar en el curso de esa guerra. Pelear en retroceso, tratar de ser ingenioso y estar dispuesto a ir hasta el final. ¿Qué es lo que diferencia en todo caso a Miguel Grau de los otros héroes? ¿Por qué cree que tiene ese arraigo, esa popularidad Miguel Grau a comparación de otros héroes? Bueno, por un lado, en razón a sus propios méritos, en el sentido de que es la persona, es el héroe que muere primero en el curso de la guerra y le enseña a los demás que vienen a continuación, por ejemplo a de Bolognesi, cuál es el camino, ¿no? De si estás atrapado y sin salida, tienes que asumir tu circunstancia, dar el pecho y morir sin mayor inconveniente. Entonces señala el camino a los demás. Y en segundo lugar, es un héroe que tiene una poderosa institución que lo respalda, la Marina de Guerra, que entiende pues su responsabilidad en este terreno y que promueve, por ejemplo, un busto para cada ciudad del Perú, plazas que se inauguren con el nombre de Miguel Grau, campaña de valores en defensa de Miguel Grau y en recuerdo de su gesta, que realiza en asociación con empresas grandes, entonces como Telefónica, entre otras. Entonces la Marina sabe que tiene que promover a este héroe y lo hace muy bien. Entonces, bien es la combinación entonces entre un mérito personal y una institución poderosa de respaldo. Muy bien, gracias don Antonio por estos alcances. Esperemos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. Cuando quieras. Muy bien amigos, esta ha sido la entrevista con Antonio Zapata, el prestigioso historiador. Es hora de irnos a una pausa comercial, pero regresamos tras la misma con más información.